Llegó el momento de la participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted puede consultar en diversas plataformas, entre ellas uniradiobaja.com. Usted encuentra, por cierto, a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, qué gusto saludarte. Muy buenos días. A ver, no he escuchado a Francisco, pero creo que ahí está, ahora sí. Francisco, una vez más, muy buenos días. Muy buenos días, estimado David, ahora sí me escuchas. Ya nos escuchamos muy bien. Francisco, pues platícanos de qué viene tu entrega del día de hoy. Oye, bueno, pues antes que nada me da mucho gusto saludarte, qué bueno que ya estás de regreso, Gracias, bienvenido. gracias. Y pues de igual manera, como cada martes, saludar a tu amable audiencia, muchas gracias por la oportunidad y el tiempo. Y bueno, pues esta semana estamos platicando un poquito acerca del tema de la reelección, un tema que pues ha llegado a ser un tanto polémico en nuestro país. Hay quienes se oponen rotundamente a esta figura, siendo leales a la ideología y a la historia de nuestro país, mientras que otras personas son abiertas a la aplicación de una medida que pues de igual manera es pues, bastante común en países como Estados Unidos o en Europa, mientras pues una gran parte de la sociedad mexicana ni siquiera tiene clara qué es la reelección y los alcances, ¿no? Para hablar acerca de esta figura, esta semana quise compartir con todos ustedes una muy apretada síntesis histórica acerca de lo que es la no reelección en nuestro país. Parecería que se trata de algo que siempre existió en México. Nos han hablado tanto de la no reelección que parecería que es parte de la propia identidad mexicana. Sin embargo, es menos antigua de lo que nosotros podríamos imaginar. Recordaremos que México se declaró independiente el 28 de septiembre de 1821, ya hace poco más de 2 siglos. Y esta independencia, esta declaración, pues no solo se trató de separarnos de otro país, sino de adquirir nuestra propia personalidad. Y por supuesto en esta personalidad también iba incluida la forma de gobierno. La forma de gobierno por la cual nosotros optamos en primera instancia no se trató de una república, no se trató de una democracia, sino de un imperio, ¿sí? De una monarquía constitucional que fue representativa y hereditaria. Esto como consecuencia de los acuerdos que se alcanzaron mediante el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, igual en 1821, y que bueno, se van a ver reflejados ya por primera vez en un texto jurídico en 1822, que fue el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Es decir, nosotros huimos de un sistema virreinal para conformar nuestro propio imperio, pero pues no resultó funcional, no nos sentimos cómodos con esta forma de gobierno y en 1824 pues damos una vuelta al timón. En enero de ese año pues se va a establecer mediante el acta constitutiva de la Federación una república representativa popular federal, y a partir de ahí nosotros vamos a conocer ya precisamente un sistema que va a evolucionar hasta nuestros días, ¿no? El sistema republicano en nuestro país se va a ratificar meses más tarde mediante la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada precisamente en octubre
de ese año, de 1824, y es cuando vamos a tener al primer presidente, y es cuando precisamente vamos a tener ya la división de los tres poderes que conocemos hoy en día, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, atendiendo precisamente la teoría que en su momento se desarrollaba en Europa, particularmente en Francia, y por supuesto también tuvo una influencia determinante en Inglaterra. Sin embargo, va a ser Montesquieu quien desarrolle estos tres, la teoría de los tres poderes, y que bueno, hasta nuestros días va a ser bastante funcional y que la vamos a ver en la práctica día con día. Sin embargo, bueno, no estamos tan inmersos en este tema, y sin duda es algo que nosotros debemos de, pues sí, tal vez no estudiar a profundidad, pero sí tener una noción para conocer por qué las decisiones que se toman en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, sino en varios países del mundo, pero obviamente particular interés merece México, se toman de la manera en que se toman y por qué se tienen los alcances que se tienen por parte de algunos de los actores y algunos de las figuras políticas de nuestro país actualmente. Bueno, ¿por qué mencionar estos instrumentos jurídicos? Porque en ninguno de ellos se va a prohibir de manera expresa la reelección. Por el contrario, se va a hablar de la posibilidad de una reelección no inmediata, y en esta primera Constitución también se plantea la existencia de la figura del vicepresidente. Ya para 1836, con Antonio López de Santa Anna en el poder y con esta amplia influencia que va a tener en las decisiones públicas de nuestro país, pues se van a crear las leyes constitucionales, también conocida como la Constitución Conservadora, o las 7 leyes, a través de las cuales pues el presidente promueve la creación de un cuarto poder, que fue el Supremo Poder Conservador, y también va a facultar al presidente de la República para ser reelecto si es que esa decisión tomaba, ¿no? Estamos hablando de un siglo XIX bastante convulso, bastante inestable, que pues va a provocar precisamente una enorme cantidad de presidentes que pues iban de periodos bastante cortos hasta periodos de gobierno bastante amplios, e incluso pues estas reelecciones que van a permitirle a personajes como Antonio López de Santa Anna ser 11 veces presidente de México, ¿no? Ya para fines del siglo XIX es cuando vamos a encontrar precisamente la aparición de esta idea de evitar la reelección, particularmente del presidente de la República. Va a aparecer con un personaje que, bueno, resultaría, es bastante controversial, pero resultaría también un tanto incongruente, como lo fue Porfirio Díaz, por lo menos en el tema de reelección, porque a través de dos documentos en distintos momentos, pero ambos a finales del siglo XIX, el plan de Tuxtepec y el plan de la Noria, va a manifestarse en contra de la reelección Porfirio Díaz, cosa que, bueno, pues ya para 1878, estando en el poder, pues decide que pues no es tan conveniente, y va a promover precisamente una reforma constitucional. Se va a promover esta reforma para permitir la reelección siempre y cuando no fuera inmediata, un precepto que se va a eliminar prácticamente 10 años después, donde quitan esta parte de la reelección no inmediata y la permiten, lo cual va precisamente a darle la oportunidad a Porfirio Díaz de gobernar de manera ininterrumpida hasta 1911, y ese año, ya estando al frente de nuestro país, Francisco I. Madero, pues va precisamente a expresarse en la Constitución ya de una manera muy, muy clara, que el presidente y vicepresidente nunca podrán ser reelectos. Estamos hablando de la Constitución de 1857, que estaba vigente precisamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, ya con la promulgación de la Constitución actual, de la que hoy tenemos, y que tiene
tiene más de 800 reformas al día de hoy, bueno, pasa este precepto a formar parte del texto original. Sin embargo, 10 años más tarde, el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, promueve una reforma constitucional con una pues, constitución bastante joven, de apenas 10 años, promueve una reforma para permitir una reelección única que fuera no inmediata y pasar el periodo de gobierno de 4 a 6 años. Y esto le va a dar la oportunidad a Álvaro Obregón de, ya siendo expresidente, volver a ser candidato presidencial, ser el candidato ganador que gobernaría por primera vez por 6 años. Sin embargo, bueno, como sabemos, fue asesinado y esto impidió que Álvaro Obregón se convirtiera en el primer presidente del siglo XX que gobernaría bajo la figura de la reelección no inmediata y por 6 años. Esto pues fue precisamente aprovechado por el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, quien va a consolidar el maximato, quien va a promover a 3 presidentes durante 6 años. Y bueno, ¿por qué es destacable esto? Bueno, porque precisamente Plutarco Elías Calles, el revolucionario que se oponía a los principios porfiriistas, va a ser quien nos va a introducir nuevamente en nuestro sistema político, en un sistema político que pasó de los caudillos a las instituciones, como él mismo lo anunció, un expresidente que va a ser el fundador del partido político más antiguo de la era moderna de nuestro país, que es el PRI, y que bueno, hoy vemos cómo precisamente, así como Plutarco Elías Calles en su momento, pues de alguna manera resultó incongruente ante la ideología y ante la participación histórica de la revolución, ahora lo vemos como el dirigente nacional de ese partido pues ha decidido optar por ese mismo camino a través de algunas argucias que le permitieron este fin de semana pues mantenerse al frente de este partido, ¿no? No se trata de clarificar en esta ocasión la figura de la reelección. ¿Por qué? Porque pues es una figura presente, como lo decía, en algunas partes del mundo y ha resultado bastante útil. Sin embargo, sí de la incongruencia se pueden presentar algunos actores políticos y particularmente la utilidad que puede tener, como sabemos, a partir de las reformas estructurales promovidas por el presidente Peña Nieto, ya se permitió abiertamente la reelección en el caso de los legisladores, en el caso de ediles, y bueno, ya nosotros somos testigos, particularmente en Baja California, como la reelección inmediata ha sido aprovechada por varios actores a nivel local y a nivel federal, y bueno, habría que ver si realmente es oportuna, porque se trata de una figura que va a permitir dar continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando, pero me parece que es un tema bastante cuestionable con los actores pues han, insisto, aprovechado esta figura, ¿no? En cuanto a la virtual presidenta electa, pues se ha manifestado en contra, incluso haya expresado su intención de promover una contrarreforma constitucional. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver qué opina el próximo expresidente de México, porque si bien ha dicho, y en su momento se rumoró mucho de una posible reforma constitucional que le permitiera mantenerse en el poder, y él mismo ha dicho que se va a retirar, pues no ha expresado la posibilidad de que, teniendo una mayoría calificada como se prevé que se tendrá, vayan a hacer cambios a la Constitución y contemplen precisamente la posibilidad de abrirle paso a la reelección no inmediata del presidente de la República. Sí, es un tema sin duda controversial. Algunos en estos comparativos que de repente se dan, Francisco, podrían citar a Estados Unidos, pero pues en Estados Unidos los periodos son de 4 años y si se reelige, que es lo máximo que pueden, pues son 8. Aquí en México se quedarían 12 años. Y miren, ahora sí que no importa qué lado vean, ¿no? O sea, por un lado,
piensen en que Calderón se hubiera quedado 12 años o que López Obrador se hubiera quedado 12 años, yo creo que como que a nadie nos convence y nos hace mucho ruido un periodo de esa magnitud. Pero punto y aparte, fíjate que saliéndome un poquito de todo contexto histórico, cultural, político que nos estás explicando, hiciste, Francisco, que me acordara pues de lo que está pasando ahorita con Alito en el PRI, que finalmente ellos son los que pues pusieron sobre la mesa esa que se convirtió para mi generación en la regla de oro de la sufragio efectivo no reelección. Y por primera vez en casi 100 años, pues movió todo para reelegirse. Y a mí me llamó mucho la atención esto de que, ganó Alito con 97% de los votos. Y yo decía, sí, ya sé que me estoy saliendo un poquito del tema porque está más centrado en los que están en el poder, no en un partido, que bueno, finalmente es otro tipo de poder, y más en la presidencia de la República, pero pues hiciste que me acordara, Francisco, de Alito y pues esto que muchos están calificando como un tremendo atraco. Totalmente de acuerdo contigo, como lo mencionaba, pues es realmente incongruente que el partido o los herederos del partido político que pues se dicen los voceros oficiales de la ideología revolucionaria del siglo XX, pues ahora precisamente den un revés, ¿no? Y a tal grado que pues muchos de los actores que históricamente se han identificado con este partido ahora se están realizando unas críticas bastante fuertes, no contra la institución política, no contra el instituto político, sino contra estas medidas que están provocando desunión. Habría ahora que pensar si el objetivo de esta persona es que pues el PRI no llegue a los 100 años, ¿verdad? Y pues también no podemos perder de vista que otro caso sonado muy muy actual es el de Venezuela, ¿no? Y la inestabilidad política y esta situación que se está provocando a nivel mundial gracias a la necedad de una persona como Nicolás Maduro, que para Andrés Manuel López Obrador es bastante bienvenido en México. Sin duda, y justamente eso pareciera que está sucediendo en el tricolor, que ya nada más pues están haciendo lo último para retirarlo del plano, ¿no? Para retirarlo de esta vida. En fin, Francisco, como siempre, muchísimas gracias. Te deseo que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Igualmente, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Es Francisco Ruiz.